Se las voy a dejar ahí en la plataforma. Van a copiar de un libro los compuestos de alta y de superalta energía. ¿Qué compuestos? Bueno, pues se los voy a dejar en la plataforma, pero van a ser el ATP y sus 4 primos, el ATP, GTP, UTP, CTP y TTP. Pero quiero que pongan toda la estructura completa y escriban la mano para que se den cuenta el montón de oxígenos y de cargas negativas que hay, y si pueden con otro color le ponen ahí los puntitos que representen a los electrones de los oxígenos. Eso me interesa. Entonces van a ser esos compuestos de alta energía y los de super alta energía. ¿Qué compuestos de super alta energía? La fosfocreatina, la fosfoarginina, el 1,3-bisfosfoglicerato y, sobre todo, el fosfenol piruvato. También la coenzima A. ¿Sí? Se los voy a poner en un espacio en la plataforma y ahí voy a señalar cuáles son los compuestos que quiero. Pero recuerden que van a tener que ponerle a los oxígenos todos sus electroncitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos hablando en el aire. Si yo les digo, es que el fosfenol piruvato es un compuesto que tiene 3 átomos de carbono y que es así, y así, ustedes ni se lo imaginan. O a lo mejor sí, pero les cuesta su trabajo. Entonces, sería mejor que lo vieran. ¿Por qué? Ya estamos en clase, ¿eh? Déjenme ver. Por esto, porque cuando hablamos de compuestos de alta energía, tomamos como base a la hidrólisis, el valor de energía liberada por la hidrólisis del ATP. Pero en su hidrólisis más común, que es cuando se rompe la molécula y se libera el fosfato gamma, el más externo. Ahí. Y nada más uno. Pero hay otro tipo de hidrólisis también del ATP, en donde se rompe el enlace entre el fosfato alfa y el beta, y entonces me da el pirofosfato. Pero hay un asunto. Cuando vemos la energía de hidrólisis del pirofosfato, es decir, para que se rompa y me dé 2 grupos fosfatos inorgánicos, genera más energía que cuando se hidroliza el ATP. Para el ATP son 7.3 kilocalorías por mol. Para el pirofosfato son alrededor de 7.8, 7.9 kilocalorías por mol. Eso es más alto. Y ya se puede considerar al pirofosfato como un compuesto de super alta energía. ¿Por qué? Porque ya rebasa la energía de hidrólisis del ATP. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué? Pues que se hidrolice y ya. Sí, pero es que hay un asunto. Cuando revisemos el metabolismo de glucógeno, nos vamos a topar con que hay formación de pirofosfato. Y entonces la célula lo tiene que hidrolizar, sí. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés de la célula de hidrolizar ese compuesto hacia 2 fosfatos inorgánicos? ¿Por qué? Porque si no la reacción se regresa. La reacción se haría reversible. Se regresaría a los reactivos, hacia los sustratos, porque no estaría favorecida. Entonces,
Hay que tener cuidado con ese tipo de compuestos. Cuando hablo de la base conjugada, porque es el 1,3-bisfosfoglicerato, es un compuesto que vamos a ver formándose en la vía metabólica de glicolisis. Y es un compuesto de súper alta energía. Otra vez, 3 átomos de carbono. Pero en el átomo de carbono 1 y en el 3, tiene grupos fosfato. Válgame. Y si tiene grupos fosfato, entonces tiene cargas. Y si tiene cargas debidas a los oxígenos, entonces hay un montón de electrones ahí, en un espacio, en una molécula muy pequeña. A ver, díganme, con lo que les he estado comentando ahorita, ¿ustedes creen que ese tipo de moléculas que estoy hablando de que son de alta energía y que de súper alta energía y que si quién sabe qué, ¿por qué creen ustedes que se les pueda considerar así? ¿Qué característica he estado mencionando de esas moléculas? ¿Qué característica? Para que ustedes me digan, sí, es de súper alta energía y tiene a la fuerza que hidrolizarse. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿De qué es? ¿Por los electrones libres? Por la cantidad de electrones libres. No sé quién me contestó, pero lo hizo bien. Déjenme lo encuentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está el ATP. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿La fórmula del ATP? Sí, maestra. Ah, bueno, pues aquí está. Acuérdense que estos oxígenos, si les pintamos aquí, si les dibujamos sus electrones, los que tienen carga negativa tienen 6. Estos oxígenos, estoy hablando de los oxígenos. Y este oxigenito que no tiene carga, tiene 4 electrones libres. Y este de aquí, este rojo, tiene 4 electrones libres. Vean cuántos electrones libres hay. La molécula estará muy contenta, estará muy cómoda esta molécula, así como está, con todo ese montón de oxígenos, con montones de electrones, algunos hasta con carga negativa, porque tiene un par de electrones más el oxígeno. ¿Ustedes creen que esté muy cómoda la molécula así? Que diga, sí, electrones, vénganos, tu reino. ¿Ustedes creen que esté muy cómodo eso? No. No. Además hay que recordar que están en un ambiente acuoso. Ustedes van a decir, ay, pues que forme puentes de hidrógeno y ya. No, no es eso. El agua lo puede hidrolizar. Así nomás. El ATP, cuando se trabaja con ATP en el laboratorio, hay que trabajar muy rápido y en condiciones amortiguadas. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado para que el agua no hidrolice al ATP sin enzimas, solito. No debe ser que lo hidrolice. Entonces hay que trabajar muy rápido con este tipo de compuestos. Ahora, vean el montón de cargas negativas que hay. Hay 1, 2, 3 y 4. 4 cargas negativas en esta molécula. Otra razón para que la molécula no esté cómoda con todo eso, de esa carga electrónica. Entonces, la pregunta ahora sería para ustedes, pregunta para ustedes.
¿Por qué o cómo se les ocurre a ustedes que esta molécula, con todo ese montón de cargas negativas, tenga una relativa estabilidad en la célula que está en un medio acuoso? Todo eso está en un medio acuoso. La célula es principalmente agua. Pues no, que se hidroliza este compuesto en presencia de agua. ¿Cómo creen ustedes que le hará la célula para poder almacenar a esta molécula en su interior? Porque la célula almacena ATP, GTP, UTP, a todos esos. ¿Cómo se les ocurre que sea? La respuesta está en este montón de cargas negativas. Y les voy a ayudar. La célula también, entre todo el montón de componentes que tiene cationes. ¿Cómo creen que entonces la célula pueda almacenar a esta molécula que se llama trifosfato de adenosina? Ya les di la respuesta. Ahí están. Estabilizándola a través de los iones metálicos. Claro. ¿Se acuerdan que en la reacción que escribí ayer en el pizarrón de la glucosa que pasa a glucosa 6-fosfato más ATP? ¿Se acuerdan que dijimos, pero se requiere de una enzima? Y pusimos el nombre de la enzima. Y les dije, sí, pero requiere de algo más. Les dije que requería de un cofactor. ¿Cuál era el cofactor? El magnesio. ¿Pero magnesio así pelón? ¿O magnesio 2 más? Magnesio 2 más. Magnesio 2 más. ¿Para qué creen que se utilice ese magnesio 2 más? A ver, piénsenle. Tengo este compuesto, tengo al ATP y tengo magnesio 2 más. Aquí hay un montón de electrones y cargas negativas. Su compañero ya lo dijo hace rato. ¿Qué fue lo que dijo que hacía el magnesio aquí con las cargas negativas del ATP? Quien lo comentó hace rato, ¿lo puede repetir, por favor? Que se estabilizan por las cargas positivas de los iones metálicos. Del magnesio, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Pero en qué posiciones? El magnesio tiene 2 cargas positivas, es un catión divalente. ¿En dónde va a cuáles oxígenos de los grupos fosfato, a cuáles de estos 4 se puede unir a estos 2? Un catión de magnesio 2 más se une a estos 2 oxígenos cargados que están aquí en los grupos fosfato del beta y del gamma fosfato del ATP. Aquí están las letras, beta y gamma. Se une ahí y entonces se estabiliza la estructura de este compuesto y la célula lo puede almacenar. Eso es importante, jóvenes. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso? Contéstenme. Sí, profesora. Cuando hagan la tarea que les dejé, fíjense en dónde están dibujados los cationes divalentes. Vienen en los libros, no nada más se queden con lo que dice papá Internet. Por cierto,
les quiero hacer un comentario. Este comentario es muy serio y es al margen de la clase. Hasta voy a dejar de compartir mi pantalla. Lo que sucedió ayer en uno de los grupos en los que yo participo, prendan sus cámaras, por favor. Lo que sucedió ayer fue muy serio. Mucho, demasiado serio. Se los digo a ustedes para que no se metan en problemas. Se ha cachado a un grupo de estudiantes copiando los exámenes. ¿Sí? El profesor puso 2 exámenes diferentes. Por decir algo, a Juan le tocó el examen A y a María le tocó el examen B. Y a Carlos le tocó el examen A. Pues resulta que Carlos tenía las respuestas del examen B. Y Juan, que tenía el examen A, tenía las respuestas del B también. Y María tenía las respuestas del A, siendo que ninguno era el examen que les había tocado. Cuidado con andar usando el Facebook y el WhatsApp y todas esas redes sociales para pasarse los exámenes. Los chavos están así, de que eso llegue a la dirección. Y si llega, es expulsión de la escuela. Porque los maestros sí tienen cómo comprobarlo. Porque eso fue lo primero que les preguntaron, que si tenían con qué comprobarlo. Y ellos dijeron que sí. Y no es un chavo o 2, son entre 8 y 10. No se expongan. A ustedes los he cachado copiando. Cuidado. El maestro Weman también los ha cachado copiando. La maestra Rocío también. El maestro Silvestre todavía no nos dice, pero pues ya 3 los hemos cachado copiando. No se expongan. Es expulsión de la escuela. Y según el reglamento general, parece que es expulsión del instituto. O sea que no podrían entrar a ninguna otra escuela del instituto. Cuidado. Tengan cuidado, porque sí ha habido gente que ha sido expulsada por eso. Incluso de graduados. Si ustedes creen que los de graduados no copian, sí, también copian. Y alguno ya se ha ganado su expulsión. Cuidado. Si estudian, qué bien. Si no estudian, entonces, jóvenes, enfrenten las consecuencias. En vez de sacarme 10, me saqué 6. Bueno, o me saqué 4. Bueno, pues me pongo a estudiar. Pero no alcancé a pasar la asignatura. Hay extraordinario. Hay ETS. Pero no copien. No se expongan. Yo una vez agarré cachando a un joven copiando en un ETS y se lo dije. Si yo ahorita demuestro que estabas copiando, porque también tenía como demostrarlo, te expulsan ahorita mismo. Y no lo hice. No fui a avisar a las autoridades. Pero obviamente sí le avisé al profesor que era el responsable de la asignatura.
No era de bioquímica, era de otra materia. No se expongan. Nada más se los digo porque sí estuvo, a mí me impresionó cuando los profesores lo dijeron. Y después me dijeron, mire maestra, estos son, y me entregaron la lista. Ay, Chihuahua, le digo, pero si son muchos. Pues sí, pero sí tienen cara de honrados. Pues sí. Pero es maestra. El alumno fulanito tiene el examen 1 y me está entregando las respuestas del 2. Y el que tiene el 2 me está entregando las respuestas del 1. O sea que ni siquiera se fijan que la arginina y la prolina no son del mismo aminoácido, ni siquiera eso saben. Les dio igual. Así que cuidado, jóvenes. Si le van a copiar al señor Gallo, entonces díganle al señor Gallo que se fije en cuáles son las estructuras químicas de los compuestos. Es una broma, lo del señor Gallo, pero por favor, ¿sí? No se expongan, porque ya estamos hasta el gorro de andar encubriendo eso. Al menos no es mi estilo. Si yo me topo con algo muy serio en este grupo, sí lo voy a reportar. Porque encubrirlos a ustedes no es mi estilo. Porque eso sería encubrirlos. Y eso sería corrupción. Y no debe ser. ¿Cómo van ustedes a exigirle a alguien que no les robe? Es que tienes que ser honrado. ¿Cómo van a exigirle a alguien eso si ustedes no lo son? O si alguien no lo es, más bien, no voy a decir ustedes, si alguien no lo es, no tiene cara para hacerlo. Una vez alguien le dijo a mi padre, en una plática, que si alguna vez había golpeado a su esposa, o sea, a mi madre, y a sus hijos, o sea, a mi hermano y a mí. Y él dijo, no, jamás. Merecería que se me cayeran, no la mano, sino las dos manos, si hiciera eso. No. Si además, decía él, si yo golpeo a mi niña, o sea, a mí, dice, si yo la golpeo y ella algún día se casa, ¿con qué cara le voy a ir a decir al patán que la golpeara? No lo hagas. Dice, no tendría cara para decírselo. Yo jamás he recibido, jamás de mis padres y de mi hermano, nunca recibí una mala palabra. Nunca un grito. Y mucho menos un golpe. Cuando mi padre ponía las manos sobre nosotros, era para protegernos o para acariciarnos de la mejor manera posible, no se malinterprete. Así era como recibíamos nosotros a mi padre. Él nos podía decir, te amo, de padre a hijo, o de padre a hija, o de padre o de esposo a esposa. Se lo podía decir, no necesitaba palabras. Bastaba una mirada y las acciones. Mi padre va a cumplir 30 años de haberse ido, de haber fallecido. Y todavía ahora, la gente que lo conoció me dice lo mismo que siempre han dicho. Era un hombre íntegro y pasó haciendo el bien.
A mí me impresiona esa segunda parte. Y pasó haciendo el bien. Yo solamente de una persona he leído que decían lo mismo. Se los dejo de tarea. Que ustedes investiguen a quién. Y ese quién es con mayúscula. ¿De quién hablaba? ¿Quién era él? Y ese él es con mayúscula también. Vivió hace como 2000 años, por ahí, en Galilea. Sí, era Jesús de Nazaret. De él decían eso, que había pasado haciendo el bien. Lean algo para que sepan de quién hablo. Entonces tengan cuidado, peques, no se expongan. Continuamos. Compartir la pantalla. Bien. Nos quedamos ahí. Estamos hablando del ATP y sus primos hermanos. Muy bien. Entonces necesito que hagan esa tarea y les voy a poner un lugar en la plataforma para que suban la evidencia de su tarea y se las pueda tomar en cuenta. Máximo para el viernes. Al rato les publico lo que quiero que escriban. Y van a hacer estos compuestos, estos. Miren, fosfenolpiruvato, 1,3-bisfosfoglicerato. Acetil, no. Va a decir acilfosfato. Acil. ¿Por qué? Porque acetilo se refiere al radical del ácido acético. Pero si yo digo acil, me estoy refiriendo al radical general. Obviamente también van a poner a la fosfocreatina, a la fosfoarginina, al pirofosfato, aquí, al ATP. Y también van a poner a la coenzima A. En este grupo alguien compró un libro. René, ¿estás aquí en este grupo, René? Sí, yo sí. Ah, sí, pues tú tienes todas esas estructuras químicas. Sí, he estado buscando, es que están como muy dispersas y sí he encontrado algunas. He encontrado las de hasta abajo. Las de hasta abajo, estas, ¿no? Ajá. Sí, les voy a pedir que cuando hagan su tarea, a un ladito de la estructura química, pongan el delta G. Puede estar en kilojoules o puede estar en kilocalorías por mol, pero yo les sugiero que la pongan. ¿Por qué? Porque este compuesto, que se llama fosfenolpiruvato, es un compuesto de súper alta energía. Este libera menos 61.9 kilojoules por mol. Eso es alrededor de 18 kilocalorías por mol. Eso es muchísima energía, más del doble de la que genera la hidrólisis del ATP. Ustedes pueden decir, ¿por qué? Bueno, este compuesto, estos dos compuestos que están aquí, el fosfenolpiruvato y el 1,3-bisfosfoglicerato, esos dos, son compuestos de superalta energía que vamos a encontrar cuando revisemos la primera vía metabólica que vamos a ver nosotros, que se llama glicolisis. Y estos compuestos liberan tanta energía, vean cuánta energía liberan, que son capaces de que con esta energía que se libera de su hidrólisis, se pueda sintetizar ATP. Por esto ustedes van a decir, ay, caray, ¿cómo? La energía de hidrólisis del ATP está 30.5 kilocalorías por mol. Está. Es lo que se libera cuando el ATP se hidroliza. Pero si la reacción fuera al contrario,
ADP más fosfato inorgánico para darme ATP, ¿cuánta energía se requeriría para sintetizarlo? Pues la misma cantidad. 30.5 kilojoules por mol, o bien 7.3 kilocalorías por mol. Espero que se estén dando cuenta de que esta es la energía de hidrólisis, lo que está señalado aquí, en esta tabla. Pero también es la energía que se necesita para sintetizar esos compuestos. ¿Sí se entendió esto, chiquitines? Contéstenme, por favor. Sí, maestra. ¿Sí entendieron eso? Sí. Bueno, se los digo porque cuando veamos en acción a estos compuestos, a estos dos, esto les va a explicar por qué es que se lleva a cabo cuando se hidrolizan estos dos compuestos en la vía metabólica correspondiente, glicólisis. ¿Por qué es que se sintetiza el ATP? Ahora, hay otro compuesto muy importante que también es un compuesto de súper alta energía y que no está señalado aquí. Se llama coenzima A. La coenzima A deriva del ácido pantoténico. ¿Han oído hablar ustedes del ácido pantoténico? No. ¿No? No. Yo creo que sí, pero han de estar fingiendo. ¿Han oído hablar del complejo B de vitaminas? Sí. Sí. ¿Ese sí? ¿Y me pueden decir nombres de algunas de las vitaminas del complejo B? B5. Nombre, no número. Sería la tiamina, piridoxina y cianocobalamina. Y ácido pantoténico. También está ahí. ¿Eh? Sí, ahí su compañero mencionó 3. Riboflavina, es la vitamina B2. El FAD y el FMN, es decir, el dinucleótido de flavina y adenosina y el mononucleótido de flavina, derivan del FAD. Del ácido pantoténico deriva la coenzima A. De la piridoxina deriva el fosfato de piridoxal, que es una coenzima muy importante que ustedes van a estar viendo cuando revisen la práctica de transaminación. Ahí lo van a ver, en plena acción. La maestra Rocío les explica el mecanismo de acción. La cianocobalamina es la vitamina B12, y esa sirve para el transporte de grupos carboxilos. Bueno, carboxilatos. Bueno, entonces, también les voy a dejar la lista y necesitan ver la estructura química de la coenzima A. ¿Por qué? Porque la coenzima A la vamos a ver a la entrada, al final de la glicólisis y a la entrada del ciclo de Krebs. Hay un compuesto que se llama acetilcoenzima A. Quiere decir que a la coenzima A se le ha unido un radical acetilo. Y resulta que ese compuesto, acetilcoenzima A, y otro propio del ciclo de Krebs que se llama succinilcoenzima A, esos dos son tioésteres de super alta energía. Válgame. Entonces, ese tipo de compuestos necesitan conocer las estructuras. Por eso se las dejo que las copien de un libro, las copien a mano, no me interesa que las impriman y que las peguen, así no sirve.
tiene que ser la tarea hecha a mano, con todos los átomos, todos, no me salgan con que, ay, me dio flojera y pongo una R. No, 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 ¿y qué tal que lo importante está en la R? Entonces, hay que verlos. Otra vitamina importante del complejo B es la niacina. De ese derivan el NAD, que es el dinucleótido de nicotina, de nicotinamida y adenina, el NADP, que es su primo hermano, es el fosfato del dinucleótido de nicotina y adenina, y esas son el FAD, el FMN, el NAD y el NADP. Son coenzimas de oxidorreducción. El fosfato de piridoxal es un grupo prostético, igual que el FAD y el FMN, es un grupo prostético que sirve o que es utilizado por enzimas que se llaman transferasas, que son las que transfieren grupos enteritos de una molécula a otra. Y así, hay compuestos de esos. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, profesor. Espero que ya se hayan dado cuenta de que estos compuestos de superalta energía nos vamos a volver a topar con ellos más adelante. Esto es nada más para que ustedes los conozcan y sepan que existen. Sepan que existen moléculas con deltas G muy altos, negativos muy altos, muy negativos, pues, que están involucrados en reacciones, acoplados algunas veces a reacciones que de otra manera no se llevarían a cabo, a reacciones endergónicas. Una reacción endergónica se puede acoplar con una exergónica, fuertemente exergónica como estas, para que se lleve a cabo en la célula, pero no lo hacen solas. ¿Cuál es la molécula que acopla esos dos tipos de reacciones? Ustedes van a decir molécula. Sí, se llama enzima. Y es nuestro siguiente tema, las enzimas. El día de ayer, nada más déjenme ver dónde está. Puse aquí. A ver si jala. Déjenme ver. El día de ayer hablábamos. Ábrete. Ahí va. Sí está. Hablábamos de esto. Que uno de sus compañeros dijo, ¿cómo no? Aquí, cuando la constante de equilibrio es de 10 a la menos 1, a la menos 2, etcétera, es decir, pequeñita, vemos el delta G estándar negativo, lo cual nos indica una reacción exergónica. Hasta allí estamos bien. Todo estamos muy bien. Encontré una nota buscando ayer, yo también busco en internet, no nomás ustedes. Déjenme ver. Dice, una delta G estándar menor a 0, es decir, todas las negativas son menores a 0. Es grande en valor absoluto. Si delta G estándar es grande en valor absoluto, significa que dicha situación está muy lejos del equilibrio. ¿Se va alejando esto del equilibrio? Claro. ¿Cuál de estos delta Gs estándar estará más lejos del equilibrio? El equilibrio es 0. ¿Cuál de estos estará más lejos del equilibrio? Menos 34.3. El que tenga el valor absoluto más alto, 34.3. Y de pilón, pues negativo, me está indicando que la reacción es exergónica. Eso es menor que 0. Entonces, dice, otra vez, lo vamos a repetir.
una delta G estándar menor a 0, estas de aquí abajo, significa que para llegar al equilibrio, una parte de los reactivos tendrá que convertirse en productos. ¿Están de acuerdo en eso? Una parte de los reactivos tendrá que convertirse en productos cuando el delta G es negativo. ¿Eso es cierto? ¿Qué me indica el signo negativo aquí? ¿Cómo es la reacción? ¿Se lleva a cabo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si la reacción A se transforma en B, se lleva a cabo cuando tiene un delta G negativo, entonces, ¿habrá reactivos que se estén convirtiendo en productos? Sí. Pues sí. Entonces, claro que es cierto lo que nos está diciendo aquí, pero también nos dice que cuando eso ocurre, la constante de equilibrio, que está acá, a la izquierda, la constante de equilibrio es mayor que 1. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. Entonces estaría aquí. Está como cruzado esto, ¿no? ¿Sí lo ven? Eso era lo que ayer me hice bola y no les expliqué muy bien. Pero ya está. ¿Mm? ¿Queda claro eso? ¿Por qué es? Contéstenme, no sean así de malos. ¿Mm? ¿Qué tienes? ¿Podría repetirlo, maestra? Sí. Vamos a compartir tu internet. Aquí está. Si delta G, esta delta G estándar, si delta G estándar es menor a 0 son todos los valores negativos, nena. Significa que para llegar al equilibrio, es decir, para llegar al equilibrio aquí, a que valga 0, una parte de los reactivos se tiene que transformar en producto. Es decir, la reacción tiene que ocurrir. Por eso les preguntaba, cuando delta G es negativo, ¿cómo es la reacción? ¿Se lleva a cabo? A ver, dime, tú, nena, ¿se lleva a cabo? Sí. Sí, la reacción es espontánea. ¿Libera energía? Sí. Pero en ese caso, la constante de equilibrio, la constante de equilibrio, porque la puedo calcular en cualquier momento, tiene que ser mayor a 1. ¿Cuánto vale 10 a la 0? 10 a la 0 vale 1. Y todos estos números de acá son mayores a 1. ¿Sí o no? Sí. Pues ya está. ¿Dudas? ¿No? Profesora, entonces lo ideal sería que tuvieran carga positiva, bueno, que delta G fuera positivo. No. Lo ideal, para que una reacción se lleve a cabo, delta G tiene que ser negativo. Para que la reacción sea exergónica y pueda ocurrir. Ahora, hay un asunto. En la célula, voy a hablar de concentraciones relativas intracelulares, es decir, dentro de la célula. ¿Cómo tendrían que ser las concentraciones? Y por lo tanto la constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio tú la calculas usando las concentraciones de los reactivos y de los productos, ¿sí o no? Ahí está, constante de equilibrio. Concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos, ¿sí o no?
Nomás este Sí. cachito es la constante de equilibrio. Cuando en una célula viva, ¿cómo crees tú que tengan que ser las concentraciones de los reactivos, que son estos? ¿Altas o bajas? Relativas, ¿eh? ¿Cómo tendrán que ser? ¿Altas o bajas? Para que la reacción se lleve a cabo. Bajas. ¿Estás segura? Por eso dije relativas, porque pues es en relación con todo lo demás. Ah, entonces son altas. Pues tienen que ser altas. Yo tengo muy poquitita glucosa. Pues, entre ese mar de moléculas y todo, pues como que la concentración tendría que ser muchísimo, o si no muchísimo, cuando menos más alta, para que pueda haber las reacciones necesarias y se vayan formando los compuestos que la célula va requiriendo. ¿Cómo tiene entonces que ser esa concentración con respecto al equilibrio? ¿Al equilibrio de quién? Al equilibrio de la reacción. A y B tienen que ser altas. O sea, son los reactivos. Tendrían que ser unas concentraciones relativamente altas con respecto a quiénes, con respecto a los productos. ¿Sí o no? Sí, profesora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Peques? ¿No? No, profesora. Díganme, ¿qué es una enzima? No me salgan con que no saben. Si ya hasta llevan todo un ciclo de prácticas de enzimas. ¿Qué es una enzima? Un catalizador orgánico de reacciones. A ver. Un catalizador orgánico. Tú me estás definiendo a cualquier compuesto. Pero una enzima, yo puedo entender orgánico como pues, un compuesto orgánico, como los definimos, formado de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y ya. Pero no quiero que me salgan a mí en las definiciones de que enzima es un compuesto que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Por qué? Porque es lo mismo que seguramente me van a decir en carbohidratos. Se los digo porque así me lo han puesto. También contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los lípidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Eso no dice nada. ¿Qué es una enzima? No me salgan con que no saben porque allí dice. Un catalizador biológico. A ver, empiecen a leer desde donde dice, donde está la primera letra de color rojo. Esta. A ver, vamos a empezar a leer. El caballero que estaba hablando. A ver, empieza, por favor. Catálisis enzimática. Enzima, catalizador biológico. Con excepción de algunos RNAs que catalizan su propio corte y empalme, splicing. Ajá. Todas las enzimas son proteínas. ¿Sí? Las enzimas pueden incrementar la velocidad de la reacción por un factor de hasta 10 a la 20 sobre una reacción sin catalizar. Ajá, ¿el que sigue? Algunas enzimas son tan específicas que catalizan las reacciones que solamente un estereoisómero, otras son capaces de catalizar
una familia de reacciones similares. Hasta ahí. Gracias. Pero estamos queriendo definir enzima. Allí estamos viendo algunas de sus características funcionales. ¿Pero qué es? Nada más me quedo con eso de catalizador biológico. ¿Y ya? Aquí dice, con excepción de algunos RNAs que catalizan su propio corte y empalme. Quiere decir que el RNA también tiene capacidad catalítica. Y si aquí dice catalizador biológico, enzima catalizador biológico, entonces estoy metiendo a lo que yo conozco como enzima y a lo que se conoce a este RNA, se le conoce como ribosima. Estoy metiendo a los dos. Y a las que yo me refiero, ¿es RNA? ¿O no? Allí están, ya se desmayaron. Aquí estamos. Por favor, definan. Esto ya lo vimos. En el laboratorio ya lo vieron. No me salgan con que ya se les olvidó. O que lo pusieron en el examen porque copiaron de Papito Internet. ¿Qué es una enzima? Una proteína con función catalítica. Eso ya está mejor. Una proteína con función catalítica. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que disminuye la energía mínima que se requiere para que una reacción ocurra sin formar parte de los productos. Que disminuye la energía mínima que se requiere. ¿Cuál es la energía mínima que se requiere? ¿Cómo se llama? Ya lo vimos. Energía de activación. Disminuye la energía de activación. Si disminuye la energía de activación, entonces, ¿qué le pasa a la velocidad de la reacción? Aumenta. Aumenta. Ahora, fíjense. Enzima, catalizador de origen proteico, acelera la velocidad de una reacción porque disminuye la energía de activación. ¿Ya? Así de simple. Ahora, ¿cómo es una enzima con respecto a su sustrato? ¿Será específica? ¿Sí o no? Es pregunta. Sí. ¿Sí qué? Sí se especifica. Sí se especifica. Caray. ¿Están bien segurísimos? Aquí abajo dice, algunas enzimas, algunas, no todas, algunas enzimas son tan específicas que catalizan la reacción de solamente un estereoisómero. Mucho gusto. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden diferenciar entre isómeros de la serie D y de la serie L. A eso se refiere. Son estereoespecíficas, no solamente por un compuesto, lactato, ¿no? Pero pues hay D y L lactato. ¿Cuál de los dos? Pues el L. Y al D, no, o sea, ni siquiera lo tocan. ¿Por qué? Porque son estereoespecíficas. Y luego dice, otras, aquí en el mismo párrafo, dice, otras son capaces de catalizar una familia de reacciones similares. ¡Ay, caray! ¿Una familia de reacciones similares? Sí. La enzima que pusimos ayer como ejemplo en el pizarrón era la exocinasa. ¿Sí se acuerdan de eso?
chiquitines? Sí, profesora. Sí, maestra. Pues esa enzima exocinasa cataliza la reacción que va de glucosa a glucosa 6-fosfato en presencia de ATP y magnesio. Estoy de acuerdo, sí, ahí está, toda la reacción. Pero resulta que la exocinasa actúa sobre exosas. ¡Ay, caray! ¿Y qué son las exosas? Son carbohidratos que tienen 6 átomos de carbono. Exo, 6. Entonces, actúa sobre exosas. Actúa sobre exosas. Profesora, perdón, ya le quedan 3 minutos a la llamada. Gracias por avisarme. Gracias. Nada más les digo esto y colgamos. Espérenme. Entonces, esas exosas son 4: glucosa, fructosa, manosa y galactosa. ¿Son isómeras entre ellas? Sí, de hecho son epímeras. Y ahorita lo vamos a continuar viendo. Vamos a... Peques, por favor, si son tan amables. Ah, sí. Vamos a colgar. ¿Por qué no me quieren hablar en clase y eso? Les pregunto y se quedan callados. Bueno, entonces, déjenme admitir estos chiquitines. Ahí van. Muy bien. Uy, entraron varios. Ahí van. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Voy a seguir presentando mi pantallita. Ahí. Vamos ahí. Ahí. Entonces, aquí hay un término que ya está aceptado porque es un término técnico. Este que dice splicing, ese, se pronuncia splicing. Lo vamos a ver hacia el final del curso. Cuando veamos maduración del RNA, ahí es cuando vamos a hablar de las ribosimas. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que no toda la actividad catalítica de una célula está mediada por enzimas proteicas, sino que hay otro tipo de molécula como el RNA, que es un ácido nucleico, que tiene actividad catalítica. Cualquier ácido nucleico, no. El RNA catalítico se llama ribosima. Ribosima con Z, ribosima, y con B de burro. Y es el RNA ribosomal. Entonces, los ribosomas, que no son organelos, sino que son estructuras supramoleculares, esos están formados de RNA ribosomal y de proteínas. Pero las proteínas, en esa estructura, pues alguna tendrá actividad catalítica, pero el RNA también. Ahora, ¿qué característica tienen las enzimas o los catalizadores, en este caso los catalizadores biológicos, RNA y proteínas, enzimas proteicas, que pueden incrementar la velocidad de la reacción por un factor de 10 a la 20? ¡Ah, chihuahuas! Pues eso es un montón. Eso ni siquiera es mucho, eso es demasiado. Porque es un 1, bueno, 10, 1 por un 1 seguido de 20 ceros. No sé ni qué número sea, mejor lo ponemos así con potencias de 10, es un numerote. ¿Esto qué quiere decir?
incrementan la velocidad de la reacción por un factor de hasta 10 a la 20 veces. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo, un micromol de enzima es capaz de transformar 10 a la 20 moléculas de sustrato. Eso es una cantidad enorme de moléculas transformadas de sustrato a producto. ¿Se entiende esta parte? Contéstenme, por favor. Sí, profesora. Luego dice, algunas enzimas son tan específicas que catalizan la reacción de solamente un estereoisómero. Eso ya lo dijimos. Son capaces, las enzimas entonces, son estereoespecíficas. Son capaces de discriminar entre isómeros, sobre todo de la serie D y de la serie L. ¿Por qué? Porque nuestras proteínas están formadas por aminoácidos de la serie L y nuestros carbohidratos, incluyendo los polisacáridos, los oligosacáridos y los monosacáridos, todos esos son de la serie D. Entonces, las enzimas reconocen a esos estereoisómeros. Y no solamente a los monómeros de las proteínas o a los monómeros no solamente a los monosacáridos. También lo hace entre compuestos. Ándale, carambas. También lo hace entre compuestos como este. Voy a escribir en el pizarrón. Voy a escribir aquí a la izquierda, de color negro, a un compuesto que ustedes hasta se lo comen. Se llama lactato. Lactato porque estoy poniendo la base conjugada. Lactato. ¿De qué serie sería este? ¿De la serie D o de la serie L? De la serie D. 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 ¿Cómo lo saben? Pues porque el hidroxilo está apuntando hacia la derecha. Ahora voy a escribir aquí a la derecha a este otro. ¿Cómo se llamará este? L. L lactato. Ándele, así sí. L. L-lactato. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo está hacia la izquierda. Y yo tengo a una enzima que se llama LDH. Bueno, así la conocemos, LDH. ¿Cuál es su nombre? LDH. Se llama lactato deshidrogenasa.
Ahí está. Aquí está, miren. L, D, H. Esa es una óxido reductasa. De eso vamos a hablar más adelante. Pero resulta que esta lactato deshidrogenasa solamente va a reconocer a uno de estos dos. A uno. Al otro ni caso le va a hacer. ¿A cuál va a reconocer? A este. Al de la serie L. No va a haber demasiadísimo problema, porque si yo tengo mi lechita y le echo los gorupos esos que luego les ponen, ¿cómo se llaman esos? Yo les digo gorupos porque no me acuerdo su nombre. Para hacer la leche fermentada, que luego las mamás tienen. ¿Cómo se llama? Búlgaros. Búlgaros, esos. Y le ponen un poquito, a veces le ponen tantita azúcar, o si no, nomás la pura leche. Y lo dejan, la ponen hoy y lo dejan y se la toman mañana, que la leche estará fermentada. ¿Qué es lo que se está produciendo allí? Se está produciendo un ácido. ¿Qué ácido? Bueno, ese no es un ácido, ustedes van a decir, maestra, por favor, esa es una base conjugada. Estoy de acuerdo, se produce ácido láctico. ¿Sí? Se produce ácido láctico, que se neutraliza ahí también, y tenemos lactato. Eso es lo que producen los búlgaros, sí, los búlgaros. Ahí fermentan la leche. ¿Qué hicieron? ¿Tomaron a la leche, tomaron las proteínas de la leche? No, tomaron los azúcares de la leche y los fermentaron y llegaron a este compuesto, L-lactato. ¿No llegaron a este? La respuesta es no, porque los búlgaros también hacen lo que se llama una fermentación homoláctica, es decir, su principal producto es lactato, pero no cualquier lactato, porque están usando enzimas para poder transformar los azúcares, que en este caso, como es leche, toman a la lactosa y la transforman a lactato. Pero lo hacen a través de enzimas. Y las enzimas son estereoespecíficas con respecto a su sustrato y por lo tanto también producen en este caso, un solo estereoisómero, el L-lactato, no al D. ¿Sí se dan cuenta de lo muy específicas que son las enzimas? ¿Peques? Sí, profesora. Ahora, le saco foto a eso que está allí. Espérenme tantito. Quítate, caramba. Esta cosa me está estorbando ya. Quiero sacar una foto. Uy, maquinita del demonio. Un momento. Ahí está, sí me salió. Porque con eso de que me tiemblan las manos, luego no me salen las fotos. Ahí está, sí salió. Ahora, voy a borrar esto. Hace un momento, hace un ratito, decíamos, porque ahí lo dice en uno de los párrafos del texto, dice algo así como que
No, carambas. Como que las enzimas son específicas para un sustrato o un grupo de sustratos relacionados. ¿Relacionados cómo? Relacionados estructuralmente. Y yo les mencioné, antes de la pausa, les mencioné que la exocinasa no solamente tiene un sustrato, tiene 4. ¿Cuáles son? Otra vez, por eso borré en el pizarrón, porque lo voy a usar otra vez. ¿Qué compuestos son? ¿Por qué estoy diciendo que la enzima, una enzima, tiene 4 sustratos? ¡Ah, caray! Y encima, y todavía estoy diciendo que esos sustratos están relacionados estructuralmente. Vamos a ver si es cierto. Primer sustrato. Vamos a poner como aldehído. Aquí, con su grupo aldehído. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la D. Glucosa. Vamos a poner ahora aquí. ¿Veis? Me tienen que caber las 4. Vamos a poner a esta. Otra de aquí. Esta se llama D. Manosa. Y otro colorcito verde. Está también un aldehído. Para allá, para allá, para acá. Y esta es la D. La lactosa. Ahora, ¿qué color pondré? Azul. Esta es una cetosa. Aquí H2. H. H2. H. Es un grupo seco. Allá. Uno, dos, tres, cuatro. Y esta se llama B. Lactosa. Esos 4 azúcares. ¿Cuál es la fórmula mínima de la D-glucosa? ¿Cuál es la fórmula mínima? Espero que sepan de qué estoy hablando. Calcúlenla. ¿Cuál es la fórmula mínima de la D-glucosa? Por favor. Eso ya lo saben hacer. ¿Cuánto les da? Creo que sí sabía.
no salió. Vamos a ver. ¿Cuánto es? La fórmula mínima, jóvenes, por favor. Se supone que ya lo saben hacer. Quieren ser químicos. Nomás les hablo de fórmulas químicas y se ponen a llorar. ¿Cuánto es? ¿De qué es? ¿O necesitan de su papito Excel para copiarme? Papito Excel, no. Papito Internet. Prendan las cámaras, por favor. ¿Qué están haciendo, Porque ya se tardaron mucho. Los veo borrando y no sé qué diablos están haciendo. ¿Qué es lo que tienes escrito ya, Torres Contreras? ¿Cuál es la fórmula mínima? Bueno, no alcanzaba a ver muy bien, pero era C6, H21 y O2. H21, órale, parece insecticida. C6H12O6. Gracias, Ernesto. Ahora, la que sigue. Es la misma, ¿no? Es la misma, la que sigue. Igual es la misma. Es la misma, la que sigue. También la También misma. es la misma. ¿Serán isómeros estructurales? Sí. La enzima que usa a esos 4 compuestos son azúcares. La enzima que utiliza a esos 4 azúcares como sustratos se llama exocinasa. Exo, de exosa. Las exosas tienen 6 átomos de carbono. Perdón, pero es que me dio hipo. Tiene 6 átomos de carbono. ¿Estas tienen 6 átomos de carbono? Las 4 tienen 6 átomos de carbono. ¿Qué? Ustedes pueden decir, ¿y en qué carambas va a transformar la exocinasa a estos compuestos? ¿Cuál es el carbono 1 de la glucosa? El del aldehído. ¿El de quién? El del grupo aldehído. El del aldehído. ¿Cuál es el carbono 1 de la manosa? También el del aldehído. Pues también es el aldehído. ¿De la galactosa? Igual el aldehído. ¿Y de la fructosa? La acetona. No, ese es el 2. El de hasta arriba, el El del C2O. hidroxilo. El que allí en la figura está arriba. ¿Sí? El que recibe la menor numeración, para no decir el de arriba, es el que recibe la menor numeración, el número más chiquito, partiendo del grupo funcional importante, que es el grupo Z. El grupo Z está en el carbono 2. ¿Cuál es el carbono 1? Es el que en esa figura está arriba. Eso ya lo saben de química orgánica, yo sé qué diablos les enseñan, porque llegan aquí, les pregunto lo que sea de química orgánica y no saben nada. Entonces sí, ya está, es muy grave, ya tenemos que ir a hablar con los maestros, ¿qué demonios les enseñan? ¿O por qué los acreditan? Que llegan aquí y no saben ni la O por lo redondo. Entonces, estos 4, ¿en dónde va a ocurrir la transformación de estos 4 compuestos por acción de la exocinasa? ¿En el carbono 1? No. Porque simplemente el último, el de la fructosa, no es un aldehído,
Entonces, ¿dónde? En el último. ¿Qué carbono es este hidroximetilo? ¿Qué número de carbono es? El 6. El 6. ¿Qué productos me va a dar la exocinasa cuando actúe sobre la glucosa? Glucosa 6-fosfato. ¿Qué me va a dar cuando actúe sobre la manosa? Manosa 6-fosfato. ¿Qué me va a dar cuando actúe sobre la galactosa? Galactosa 6-fosfato. ¿Qué me va a dar cuando actúe sobre la fructosa? Fructosa 6-fosfato. ¿Sí lo ven? ¿Qué tiene por acá? Bueno, pues tiene un aldehído, estos tres tienen un aldehído. Ustedes van a decir, sí, maestra, pero ese es un grupo ceto. ¿Qué no ve? Sí veo. Pero es el carbono 2. Y el que le interesa la enzima es el 6. Y de pilón, eso lo vamos a ver cuando revisemos carbohidratos. De pilón, estas son las estructuras abiertas que están cuando el azúcar es un sólido. Eso es lo que predomina. Pero cuando se ponen en una solución, cuando se ponen en agua, se disuelven y entonces se forma un ciclo. Donde el carbono 6 de estos azúcares siempre queda fuera del ciclo. Es como decirle a la enzima, ¡hey, enzima, mira, aquí estoy, este es el carbono 6, te lo dejo afuera para que lo encuentres rápido. ¿Sí lo ven? ¿Dudas hasta aquí, chiquitines malévolos? No. Les digo malévolos porque luego no me contestan, es por eso. Bueno, ay, pequeños, muy bien. Entonces, déjenme ver. Vamos a compartir pantallita. Ahí está. La energía de activación disminuye las enzimas son catalizadores proteicos que disminuyen la energía de activación. La energía de activación es una barrera energética. Si es muy alta esa barrera energética, la velocidad de una reacción va a ser lenta. Pero si la barrera, que es la energía de activación, disminuye, entonces más moléculas del sustrato se van a pasar al nuevo estado de transición y de allí a producto o productos. A ver, díganme. Un ejemplo, vamos a coger a Ernesto, a su compañero Ernesto Meneses, a ese chamaco. Vamos a cogerlo ahí como ejemplo. No te va a pasar nada, Ernesto, ni nada. Pero vamos a pedirle a nuestro compañero Ernesto, allí en el departamento de bioquímica, ya vieron que tiene 3 pisos el departamento de bioquímica. Y le decimos, cronómetro en mano. Le decimos, a ver, Ernesto, vas a subir corriendo hasta el 3er piso. Y le tomamos el tiempo. Subida y bajada. Órale. Y ahí va Ernesto corriendo a todo lo que da. Quitamos a todos del pasillo y de las escaleras para que no tenga que andar pidiendo permiso de pasar. Llega hasta arriba y viene de regreso. Y le tomamos el tiempo. Y se tardó 15 segundos. Vamos a ponerle ahí un tiempo cualquiera. 15 segundos. Esa sería nuestra reacción sin catalizar. Se tarda 15 segundos. Ya que descansó, le decimos, ahora Ernesto, vas a hacernos el favor de subir corriendo al 1er piso y bajas. Te esperamos aquí. Y le tomamos el tiempo. Otra vez, reloj en mano. Y el chamaco se tardó
5 segundos. ¡Ay, caray! Bien rápido. ¿Por qué lo hizo más rápido? ¿Eh? ¿De qué es? Ahí están, o ya se desmayaron. Aquí andamos. Aquí estamos. ¿Por qué se tardó menos tiempo? Porque le dieron un volt. ¿Por qué qué? Le dieron algo para que vaya más rápido. ¿Estás seguro? La respuesta es no. A lo que tú dijiste, no. Solo fue el primer piso. Porque solo fue el primer piso. ¿Está igual de alto que el otro? El otro era el tercer piso, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Contesten. Por puritita lógica, hasta mi gato me habría dicho, pues porque nada más fue el primer piso, no fue hasta el tercero. Por eso es más rápido. ¿Cuál sería la energía de activación? Aquí, como ejemplo, pues todas las escaleras hasta el tercer piso para la reacción sin catalizar. La reacción catalizada no va a ir hasta el tercer piso, va a ir solo al primero. ¿Es el mismo número de escaleras? ¿De escalones? No. Es por eso que se tarda menos. ¿O no? Sí. Sí. Ahí está. Esta es la imagen. Aquí está Ernesto. Aquí. ¿Dónde está mi cursor? Ahí está Ernesto. Vete hasta el tercer piso y da vuelta. Ahí va hasta el tercer piso, llega al tercer piso y regresa. Pero nosotros nos movimos un poquito y ahí está, ya regresó. Todo esto fue lo que tuvo que subir. Por eso se tarda 15 segundos. Después le decimos, córrele, pero pues nada más vas a ir al primer piso. En vez de subir hasta acá arriba, nada más sube hasta aquí. Y se tarda 5 segundos. ¿Por qué? Porque esta energía de activación, ¿por qué se acelera la velocidad de la reacción? Porque la energía de activación baja. Eso ya se los habíamos explicado en el laboratorio. Se los expliqué en energética. Dijeron que ya habían entendido. Y llegamos ahorita y resulta que no se acuerdan. Cómanse unas almendras de vez en cuando porque mejoran la capacidad de retención y de aprendizaje del cerebro. Y eso es en serio, ¿eh? Sí funcionan por los ácidos grasos que tienen. Es la misma imagen, pero más grandota. Ahora, hace rato hablábamos aquí en la primera diapositiva de que la velocidad de una reacción se puede incrementar en un factor de 10 a la 20. Y yo les dije, un micromol de enzima es capaz, depende de la enzima, es capaz de transformar 10 a la 20 moléculas de sustrato en producto en un segundo. Eso se llama número de recambio. Así que vayan apuntando eso. Ahora, tenemos aquí este ejemplo de esta enzima. ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Ya se enojaron? No. Es que me dice, sí. Caray, la que debería estar enojada soy yo, no ustedes. ¿Qué compuesto es este? Es peróxido. ¿Peróxido de qué? Hay muchos peróxidos. Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno.
vulgarmente, agua oxigenada. ¿Qué le está pasando a este peróxido de hidrógeno? Hay una reacción que se libera. Agua y oxígeno. Oxígeno molecular, oxígeno gas. ¿Sí? Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez, que yo creo que sí, se han de haber caído, sobre todo de niños, y se levantaron el pellejo de los codos, de las manos, de las narices, de la frente, de las rodillas, según como hayan caído. Mis padres, cuando mi hermanito y yo éramos niños, pues nos llevaban a los parques ahí por donde vivíamos antes. Hay un montón de parques ahí en la colonia Roma. Había parques para escoger a cuál queríamos ir. Entonces, pues mis padres nos llevaban porque a mi mamá no le gustaba que mi hermano y yo jugáramos fútbol en la recámara. La recámara de mis padres era muy grande, vivíamos en una casa muy grande. La recámara de ellos medía 70 metros. La recámara. Ahora hay departamentos de 35 metros. No sé cómo la gente puede vivir ahí. Yo me ahogaría ahí. Pero bueno, hay gente que por necesidad vive en espacios muy chiquitos. Entonces, pues nos llevaban al parque para que diéramos la guerra allí. Y ni mandado a hacer. Nos caíamos y ahí íbamos, fingiendo llorar porque pues un chamaco. Solamente que lleve las tripas de fuera, solamente así llorará. Pero todo lo demás finge uno hacerlo. Ahí vamos. Mi madre llevaba siempre una bolsa de tela. En esa época no había bolsas de plástico, o cuando menos no eran comunes. Tampoco había botellas de agua. Llevaba una cantimplora mi madre. Y llevaba la cantimplora, y adentro de la bolsa llevaba mertiolate, agua oxigenada, algodón, alcohol, jabón y un estropajito muy suave, tijeritas. Llevaba todo eso. Mi papá le decía, ¿para qué traes todo eso? Espérate, nada más espérate que se caigan tus escuincles y vas a ver. Ni mandado a hacer. Allí va uno. O los dos, con las heridas de guerra. Allí vamos. Con el pellejo todo hecho como taco. No sé si se les ha hecho alguna vez así. De que se caen y todo se les hace como rollo la piel. Y se queda expuesto. Ya la carnita. Se ve rojo, rojo, rojo. Mi madre, bien salvaje, nos cortaba el pellejito, lavaba, para eso llevaba el agua y el jabón, el estropajito, nos lavaba, y ya que lo había hecho, nos dolía más eso que la caída, pero bueno, nos ponía agua oxigenada. Y ahí estábamos mi hermano y yo, como bobos, viendo cómo se formaban las burbujitas. ¿Burbujitas de qué? Si la reacción era esta. Del oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? Ya estábamos de bobos viéndolo. Cuando ella se volteaba, nos quitábamos esa agua que ya no servía bien y nos poníamos más. Ay, pero se iba acabando la magia. Bueno, pues ya. Después de eso nos caía un chorro de alcohol o de mertiolate y ya nos mandaba que siguiéramos en la guerra. Ahí nos íbamos a seguir jugando. El asunto es, cuando un chamaco se cae en un parque, ¿qué será lo mejor? ¿Lavar? Sí, claro, siempre lavar. ¿Pero qué será? ¿Por qué mi mamá se llevaba alcohol o mertiolate? ¿Por qué nos ponía primero agua oxigenada? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Saben o no? Desinfecta la herida. Pero hay una razón. Las mamás no la conocen. Ellas nomás decían, ¿había tierra donde se cayó? Sí, ponle agua oxigenada. O si había algo de herrumbre, también agua oxigenada. Y sobre todo si había algo de herrumbre, agua oxigenada y al médico, inmediatamente. ¿Por qué? Porque en la tierra, me estoy refiriendo a la tierra, al suelo, cuando ya hay cemento y loseta y todo eso, ya no es suelo, eso es piso. El suelo es donde hay tierra.
También hay esporas de microorganismos. Y hay esporas de microorganismos anaerobios. Anaerobios. Esos los mata la presencia del oxígeno. Entonces, si un chamaco se cae y ahí se queda sin limpiarse y sin desinfectarse, puede haber problemas de infección después. Y no de una infección cualquiera, sino de una infección por ese tipo de microorganismos anaerobios. Son anaerobios estrictos. Eso lo van a saber todo cuando lleven microbiología. Son 3 microorganismos anaerobios estrictos a los que hay que tenerles, pues yo diría que al menos a 2 de ellos hay que tenerles miedo. A uno ya hasta usan su toxina para quitar las arrugas. Pero si no se tiene cuidado, puede haber muchos problemas. Quienes trabajen con Botox deben de hacerlo con mucho cuidado, con dosis muy, muy bajas, porque es una toxina. Es la toxina botulínica. ¿Quién la produce? Un microorganismo que se llama Clostridium botulinum. El botulismo no tratado mata. ¿Por qué? Porque se inflaman todos los ganglios del cuello, la lengua, todo eso se inflama y no permite la respiración. Entonces la gente muere asfixiada. Es una muerte muy fea. Luego, otro de los 3 angelitos que están ahí, que pueden estar ahí, las esporas en el suelo, es otro que se llama Clostridium perfringens. Ese es horripilante. Provoca gangrena gaseosa. Algunos de los productos del metabolismo del microorganismo son gases, por eso se llama gangrena gaseosa. Entonces, si hay gangrena gaseosa, digamos, en el pie, se tiene que amputar hasta por arriba de la rodilla. ¿Por qué? Porque los médicos buscan que ojalá no haya lo que ellos llaman crepitación, que se sientan las bolsas de gas entre los músculos. Por eso si hay una gangrena gaseosa en el pie, amputan hasta muy alto. A veces hasta por arriba de la rodilla. Eso es muy feo. La gente se puede morir de gangrena. El otro angelito se llama Clostridium tetani y produce tétanos. Es una muerte espantosa. ¿Por qué? Porque es una neurotoxina la que produce. Y además, como es una neurotoxina, ataca principalmente a los músculos, sobre todo a los músculos más fuertes. ¿Y cuáles son los músculos más fuertes del cuerpo? Los de la espalda. Esa toxina hace que esos músculos se contraigan, pero lo hacen con tanta fuerza que el cuerpo puede llegar a arquearse por completo. Y los músculos se siguen contrayendo y pueden llegar a romper los huesos de la columna vertebral. Las mandíbulas normalmente se rompen porque pues, los músculos esos también se contraen. Los de las manos también se contraen, se pueden romper las manos, los pies. Eso es muy feo. Y ni siquiera es que digan ustedes, ay, pues ya se murió como en 2 horas. No. La gente tardaba varios días en morir. Son muertes muy feas. ¿Y todo por qué? Por un bicho que está allí en el suelo. Y ni siquiera el bicho como tal, sino su espora, que esa es la que resiste todo las condiciones del ambiente. Es una estructura de defensa. Entonces, cuando la espora cae en un medio en donde está calientito, hay algo de humedad, y
y hay otros microorganismos que están consumiendo el oxígeno, pues ese va y se mete en las partes, esos microorganismos que les conté, van y se meten en las partes más internas de una herida, donde estén lejos del contacto con el oxígeno, y esas esporas es cuando germinan y aparece el microorganismo ya como tal, es un bacilo, son bacilos gram positivos. Y adiós. Eso es muy serio. Esas 3 enfermedades son mucho, muy serias. En los campos de batalla es común eso. Por eso a todos los soldados gringuitos que ahorita se están preparando para irse a Ucrania a matar a hartos rusos, ucranianos o del que se les ponga enfrente, ellos van vacunados contra el tétanos, contra el botulismo, y no sé si hay vacuna contra esta otra, se me olvidó, bueno, pues contra el Clostridium perfringens, contra la gangrena, no sé si hay vacuna, pero pues igual sí la tienen. Por eso van vacunados contra todo, para que se mueran de un balazo o de lo que sea, pero no de una enfermedad de esas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta tabla? ¿Allí están, peques, o ya se durmieron? Acá estamos. Ahí estamos. Ahí están. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en la tabla? Condiciones de reacción. Tenemos 3 condiciones. Sin catalizar, sin catalizar, con una superficie de platino y una enzima, que se llama catalasa. Luego dice, energía de activación, y vienen 2 columnas. El primer dato está en kilojoules por mol, el segundo en kilocalorías por mol. Y luego dice, velocidad relativa. Y vienen unos numeritos que se encimaron aquí, pero ahorita ahí les digo cuáles son. Condición de la reacción sin catalizar. Vamos a ver, vamos a comparar los datos en kilocalorías por mol. La disertación es lo mismo para kilojoules. Sin catalizar. ¿Cuántas kilocalorías por mol se requieren para vencer la energía de activación? ¿Cuál es el valor, pues, de energía de activación? 18 kilocalorías por mol. Velocidad relativa. Una molécula, esta velocidad relativa se refiere al número de moléculas del sustrato. ¿Quién es el sustrato? El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Es el número de moléculas de sustrato transformadas por la enzima, transformadas por segundo, porque aquí no hay enzima. Número de moléculas de peróxido de hidrógeno transformadas por segundo. Eso es a lo que se refiere la velocidad relativa. Vean, cuando no hay catalizador, una sola molécula por segundo. Cuando tenemos una superficie con platino, la energía de activación baja. Esto es un catalizador. Baja a 11.7 kilocalorías por mol. Vamos a decir a 12. De 18 a 12, más o menos. La velocidad relativa aumenta. 2.77 por 10 a la 4 moléculas de peróxido de hidrógeno transformadas. Pues está muy bien. Excelente. Pero cuando mi hermanito y yo íbamos ahí con mi mamá, con nuestras rodillas todas peladas, pues sí se llevaba a cabo esta reacción. Pero se llevaba a cabo porque los eritrocitos tienen una enzima que se llama catalasa. Dije los eritrocitos. Si yo me corto y no hay, o me pelo mi pellejo y no hay sangre, por más agua oxigenada que se echen, no van a ver esta transformación. ¿Por qué? Porque debe de haber presencia de sangre para que la reacción se vea. ¿Por qué?
porque la catalasa está en los eritrocitos, está dentro de los eritrocitos. Si yo me caigo y me pelo la rodilla y hay algo de sangre, hay eritrocitos rotos, y si hay eritrocitos rotos hay catalasa libre, y entonces se va a llevar a cabo la reacción, esta de aquí. ¿Será un buen catalizador la catalasa? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que sí? Estoy de acuerdo, sí, pero ¿por qué? ¿Con base en qué me lo están diciendo? Porque la energía de activación disminuye. ¿Cuánto? ¿Mucho, poquito o regular? Mucho. Vean, 5.5 kilocalorías por mol contra 18 de la reacción sin catalizar. 5.5 kilocalorías por mol contra 11.7, y este también es un catalizador. ¿Cuál de los dos será mejor catalizador? La catalasa. Y además, ¿cuál es la velocidad relativa? 6.51 por 10 a la 8. ¿Cuánto es 10 a la 8? ¿Qué número es? 10 a la 8. El gallo ya te está gritando cuánto es 10 a la 8. ¿Cuánto es 10 a la 8? 600 millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 millones. 600 millones. Dije 10 a la 8. No pueden ser 600 millones. 10 a la 8 son 100 millones. Ahora sí, eso por 6.51. Son un chorro de moléculas. Comparen contra las demás. ¿Cuánto es 10 a la 4? ¿Cuánto es 10 a la 4? 10,000. 10,000. Y pues ya comparen eso contra el 1, pues ya. Valió gorro esa. Vean. ¿Qué hay de catalizadores? A catalizadores. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Nos vamos a quedar aquí porque creo que ya salió el aviso de que se va a acabar la llamada. Pero antes de eso, vean, aquí está. Poder catalítico de algunas enzimas. Reacción no enzimática, velocidad sobre segundo. Vean, ahí vienen. Sin enzima. Reacción catalizada. Vean la velocidad. Claro, ustedes van a decir, oiga maestra, estas son 95, es un número chiquito. Pues sí, estoy de acuerdo. 1 por 10 a la 6 es un número grandote. Sí, pero fíjate en el sustrato. Esta es una nucleasa. El sustrato es un ácido nucleico. Una molécula muy compleja. Anhidrasa carbónica. ¿Quién es el sustrato aquí? ¿Eh? ¿Ni idea? Pues es el anhídrido carbónico, jóvenes. ¿Cuál molécula será más compleja? ¿Un ácido nucleico o el anhídrido carbónico? Ahí estamos, ya se acabó la llamada. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues contesten, yo pensé que ya se había acabado la llamada. Contesten. O no entienden lo que yo digo.
que pregunto, jóvenes? ¿O ya les surge irse? Porque si a ustedes ya les surge irse, a mí también. Tengo clase a las 10. ¿Sí? Sigan sin participar. Solamente 3 o 4 personas tienen participación. Y el señor Gallo. ¿Sí? No se quejen cuando al final del semestre tengan 5.99 y se queden con el 5 por no haber participado en clase. Nos vemos mañana en el laboratorio, peques, y el viernes continuamos aquí. Que tengan ustedes buen día. Gracias. Trabajen, ¿eh? Si van a venir a clase, por favor, que se note que están en clase. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos, profesora. Hasta luego, maestra. Gracias, profesora.